Hola, buenas tardes. Vamos a trabajar hoy día en cómo hacer un inventario de recursos de información. Vamos a dar eh, la información relevante que se requiere para poder hacer una descripción adecuada de cualquier tipo de monografía y poder hacer el traspaso de esta a una planilla de Excel. Pero tenemos que partir con ciertas definiciones básicas para poder dar inicio a este trabajo tan relevante que se hace cuando queremos organizar finalmente los recursos que tenemos en un espacio, en una unidad de información o una biblioteca. Vamos a hablar entonces de la organización bibliográfica y vamos a decir que esta es el ordenamiento y control de los recursos de información. ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué finalidad nosotros queremos, de alguna manera, tener un orden establecido? Es para poder permitir finalmente la localización, identificación y recuperación de todo aquel material eh, que tenga este espacio y según las necesidades del entorno. En este caso, como estamos hablando de bibliotecas populares, de las necesidades que tenga eh, el cerro, la toma de terreno, el barrio. ¿Qué es un inventario? Este inventario es un instrumento de control en donde nosotros vamos a registrar ciertos datos que para nosotros son muy relevantes para la recuperación de este recurso. ¿Cuáles no pueden de ninguna manera faltar? Son, primero que nada, este número de registro que nosotros le vamos a poner a esta monografía. Eh, Vamos a hablar también de un creador de este recurso de información, el título, el lugar de publicación, la editorial y el año de publicación. ¿Qué necesitamos de todas maneras, sí o sí, para poder trabajar? Son implementos muy básicos, es un lápiz mina, un lápiz pasta, una goma por si es que nos equivocamos. Si tenemos la posibilidad de que tengamos los recursos para poder contar con un timbre, sería absolutamente ideal. Si fuese así, tenemos que pensar en un timbre que tenga el nombre de la biblioteca que ya han ideado todos las y los vecinos. Y si no tenemos la posibilidad, vamos a ir viendo que en el camino esto se puede desarrollar completamente de forma adecuada y más adelante podremos implementar el tener un timbre. Si podemos, o sea, lo ideal es contar con una planilla Excel y si no, en un principio vamos a trabajar en un cuaderno ingresando nuestros datos y cuando podamos los vamos a traspasar. Vamos a hablar entonces acerca de los elementos que componen esta, esta tabla Excel y vamos a partir hablando de este término que es el creador. ¿Quién es el creador? Puede ser una persona individual, podría también ser una familia, o sea, varias personas que componen un grupo nuclear, o también podría ser una entidad corporativa, el responsable de la creación de alguna obra en particular. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un autor o de una autora personal? ¿Qué significa esto? Entonces nos estamos refiriendo al responsable o a los responsables intelectuales o artísticos de una obra. Se puede tratar de ella o de él. Entonces ponemos acá un ejemplo de un autor muy conocido que es Julio Cortázar y también a su derecha pueden encontrar algunas portadas de algunos autores y autoras que son regionales. Ahí también está ahí para quienes son un poquito más visuales. Y acá tenemos algunos ejemplos de autores personales y los vinculamos
de alguna manera, algún tipo de título de alguna obra. Podemos tener un solo autor y podríamos tener eventualmente muchos autores. Cuando yo tengo mi planilla de Excel, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo hasta 3 autores personales, voy a consignarlos en esta primera columna a la que yo denominé creador, y voy a consignarla con el apellido de esta persona, coma, el nombre. Entonces, si tengo 3, apellido, coma, nombre, coma, apellido, coma, nombre, coma, apellido, coma, nombre. Si tenemos 2 apellidos, ponemos los 2 como aparece en el ejemplo. Y si ya traspasamos esta barrera de las 3 personas, vamos a consignar entonces entre corchetes, vamos a contar. Tenemos, en este caso, hay 8 creadores más. Entonces, vamos a consignarlo esto en un corchete y vamos a decir, y otros 8. Si fuesen 5, ponemos 5 y el número que corresponda. En el caso de una sola persona, ponemos el apellido como aparece acá, del autor que todo el mundo conoce, que es Luis Sepúlveda, Sepúlveda, Luis. Y en el tercer ejemplo tenemos el seudónimo de una persona que escribe un humor político ácido, ¿cierto? Que es Mala Imagen. Entonces, estas podrían ser algunas posibilidades que nos encontremos cuando hablamos de autores personales. En el caso de los títulos, los vamos a escribir tal cual los encontremos en esta primera hoja o portada. Entonces, ahí tenemos 3 títulos que están relacionados con 3 creadores o más. ¿A qué nos referimos, por otro lado, cuando hablamos de un autor corporativo? ¿A qué nos referimos? Hablamos de un organismo o un grupo de personas conocidas por un nombre determinado y pueden actuar estas como una colectividad y pueden ser ellos los responsables intelectuales de una obra. Tenemos, por ejemplo, el famoso Le Monde Diplomatique, que es el famoso diario que todo el mundo lee, pero que ellos actúan como una organización. Tenemos también a CIPER, súper conocido por todos nosotros, el Instituto de Derechos Humanos. Tenemos también al Grupo Congreso, porque también, de todas maneras, un autor corporativo puede ser un grupo musical. Tenemos al Ministerio de Educación. Entonces, con estos poquitos ejemplos, nosotros vamos haciendo entonces en nuestra mente un ideario de lo que podría eventualmente ser un autor corporativo. Ejemplos de autores corporativos. Volvemos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. En la columna de creador ponemos a estos autores corporativos, que podría ser eventualmente la Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso, podría ser CONAF, y podría ser, por ejemplo, la Coordinadora de Cerros de Valparaíso, con sus títulos anexos que podrían ser con el que estamos trabajando hoy, que es el Taller de Inventario de Recursos de Información. Podría, ¿cierto?, haber un documento especial con esto, y entonces nosotros lo consignamos, Bosques Verdes en el Sur, y podríamos tener además un segundo congreso de fitocosmética en Valparaíso para el caso de este ejemplo que estamos viendo. ¿Qué no podemos confundir? A estos creadores con quienes detentan el título de editora o de editor, porque la editora o el editor son aquellas personas que preparan, estructuran y revisan las publicaciones. Pueden revisar la redacción, las citas, el uso de normas, pueden corregir algo que no vaya de acuerdo a lo que el grupo editorial estima conveniente que esté consignado en algún documento, pero ellos nunca son creadores. Ellos son quienes revisan lo que hizo un autor personal o quizás un autor corporativo. Entonces,
Volvemos a consignar en esta columna de creador el nombre de la persona que hace las veces de editor. En este caso tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Y uno de ellos lo consignamos en esta planilla Excel. Entonces uno va a ser Cruces Francisco, decimos que él es un editor para tener claridad. Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo un inventario, el inventario es un control interno de quien trabaja en la biblioteca. Esto es para aquellas personas que conforman el equipo de encargados, de voluntarios, de amigas y amigos de la biblioteca. No, esta información no es transparente para o el usuario, los lectores o quienes visitan la biblioteca, que son las y los usuarios. Entonces acá tenemos, consignamos a esta persona e indicamos que es el editor y además el título que corresponde. ¿Qué es un compilador? Para tener bien claros los términos, el compilador, distinto al editor, es esa persona que eventualmente podría seleccionar y reunir en una sola publicación los aportes de varios autores. Es súper conocido, por ejemplo, para todos nosotros, el famoso libro Cuentos Hispanoamericanos, que fue compilado por Mario Rodríguez. En general, casi siempre algunos de esos cuentos nos han hecho que lo leyéramos en alguna oportunidad en el colegio. Y acá yo también pongo dos ejemplos para que tengamos más claridad y volvemos a consignar entonces en nuestra tabla, en este caso, a David Miller, de la manera que corresponde, apellido como autor, y luego el título que es Pauper, escritos selectos, ¿ya? Entonces él es el compilador. Un dato que es relevante, pero es un dato relevante para conocer este material que nosotros tenemos con nosotros. Y es este número que vamos a encontrar de forma persistente en el material, que es el famoso ISBN, International Standard Bibliographic Number, o número internacional normalizado para libros, y que muchos lo asimilan a lo que es un carnet de identidad de las personas. Este vendría siendo el carnet o el root que tendrían que pedirle al libro si tuviese que caminar por las calles. Y es una identificación que es solo para un título y no para ningún otro más, ¿ya? Entonces, el ISBN es eso, logramos identificar un título en particular cuando es similar a otro, que son de dos países distintos o a lo mejor del mismo país. Entonces a través de este número normalizado podemos detectar que son libros distintos. Ya, empezamos entonces a entrar un poco más ahí en la cancha más cercana a cuál va a ser nuestro trabajo. Entonces, lo primero que hicimos es tomar un libro, abrirlo y hablar acerca de dónde voy a ir a buscar primero la información. Para todos los efectos, tenemos una tapa del libro y esa tapa no es de donde nosotros vamos a sacar la información, aunque a veces es como una especie de réplica de lo que hay adentro, pero a veces no lo es. Por lo tanto, la información de donde nosotros vamos a sacar y extraer estos datos que nosotros son los relevantes para nuestro trabajo es la portada. Esto se llama portada. Y acá tenemos entonces un título y tenemos a un autor. En este caso en particular nosotros sí tenemos un timbre. Este timbre tiene el nombre de la organización y además se le puso inventario. No es que yo elija este va a ser el número 1, sino que me llega una donación de libros, estamos por primera vez con nuestro material y el primer libro va a ser el número 1, porque esto que está acá es solo el control interno. Voy a ponerle número 1, así como tengo mi Excel y voy a escribir el autor, ¿cierto? En este caso que es un autor personal y además el título en otra columna,
Lo primero que voy a hacer es escribir el número 1. La primera columna va a decir entonces número de inventario, yo voy a poner el 1, también lo voy a consignar en el libro, en esta portada, y voy a escribir, ¿cierto? Voy a escribir que este libro me fue donado a la Biblioteca Popular Guillermo López en este caso, y la fecha en que me donaron este material. Este número de inventario, en este timbre que tengo acá, voy a usar mi lápiz pasta y voy a poner el número. Eso es lo que voy a hacer. La primera, mi primer trabajo es ese. Luego, acá tengo el mismo libro, ¿cierto? Tengo la tapa en un lado, tengo este timbre que yo puse en la portada y abro una hoja solo para mostrar lo que nosotros tendríamos después en nuestras manos. Tenemos que elegir, en la medida que tengamos este timbre, tenemos que elegir unas hojas que van a ser para nosotros las hojas claves. ¿Para qué sirve esto? Vamos a poner nuestro timbre en un lugar que no moleste, porque la persona va a querer leer el libro, no voy a poner el timbre en las mismas letras para molestar la visual, sino que en un lugar donde no moleste, pero voy a elegir de todas maneras unas páginas claves donde yo voy a poner mi timbre. Hay bibliotecas que tienen un poco más de dinero y tienen un timbre que es solo para el inventario y después crean un timbre redondito para poner en sus páginas claves. Supongamos que yo elijo la página 17 y la 82, o la 17 y qué sé yo, la 115. Entonces eso va a significar que yo siempre voy a timbrar ahí. Si tengo un libro más pequeño, haré solo un timbre. Si hay un libro más grande, voy a poner esto en estas dos páginas claves. Recordar que todo aquello que nosotros vayamos creando en nuestra biblioteca como política, por ejemplo, el timbraje en alguna página determinada, lo debemos escribir. Son las llamadas políticas de la biblioteca. Porque si yo hoy día estoy trabajando en esta biblioteca, pero por alguna razón debo partir, lo ideal es que yo escriba lo que he estado haciendo. No es que yo lleve una bitácora, sino que simplemente la biblioteca, por política, va a hacer los siguientes procedimientos y los escribiré. Quien venga los tomará o los modificará, pero sabe qué es lo que estaba haciendo la persona que estaba antes. Eso es muy importante. Seguimos entonces. Creamos nuestra planilla, ¿cierto? Que ya habíamos visto algo de lo que se trataba, y decimos entonces que va a haber un número de inventario, creador, título, lugar de publicación, editorial, año, y por ahora vamos a poner también clasificaciones y de ahí vamos a mencionar a qué nos referimos con esto. Algunas reglas que son súper básicas. Son básicas y son importantes porque nos vamos a encontrar a cada instante con esto y si no vamos a quedar detenidos porque no vamos a saber qué hacer. Nosotros ya sabemos que debemos ingresar un autor, apellido, coma, nombre. También sabemos que vamos a tener un título sí o sí. Siempre hay títulos. Lo que podría eventualmente ocurrir es que no haya un autor. El caso del Lazarillo de Tormes, que no tiene un autor conocido, el caso del diario de Ana Frank, que tampoco lo tiene. Pero dejando de lado ya esto que ya hemos así conversado un poco, podemos hablar además de cómo lo vamos a hacer cuando yo abra mi supuesto libro, por ejemplo este que tengo acá en las manos, que se llama Música de la Tierra, y yo busque la información. El ideal es que yo voy a encontrar el lugar de publicación. Entonces voy a abrir y voy a encontrar enseguida. Pero también se va a dar la posibilidad de que yo no encuentre el lugar de publicación. Entonces, en ese caso en particular, cuando yo no lo encuentre, lo que yo voy a hacer, si es que buscando en alguna base de datos, en otro catálogo o buscando quizás en internet a través de la misma editorial, yo tenga la certeza de que a pesar de que la ciudad no está en este librito, la ciudad
sí conozco cuál es, y si es así, la debo indicar con corchetes. Es el primer caso que vemos acá. Eh, Se conocía el lugar a pesar de que no estaba consignado en el libro, por lo tanto lo agrego, pero siempre poniendo los corchetes, dándole la explicación por interno a mi equipo de trabajo que esa información la rescaté desde internet o de catálogos o de cualquier otra fuente anexa. Si por otra parte a mí me parece que este lugar es el que yo voy a indicar, pero no tengo la certeza, lo he de consignar entre corchetes, pero con un signo de interrogación. Esto es como una especie de duda. Eso es lo que vamos a hacer. Por otro lado, si yo no logro encontrar esta ciudad, porque siempre lo que vamos a consignar es una ciudad. Partimos con una ciudad, con la certeza de esa ciudad, poniéndola entre corchetes, con algunas dudas de esa ciudad, poniéndola entre corchetes y con un signo de interrogación al final, y luego será asunto de nosotros de que ya no hay forma de que nosotros podamos ubicar la ciudad, pero que tengamos la certeza que es de un país determinado, lo pondremos entre corchetes. Por ejemplo, Chile entre corchetes. Y si también nos sucede igual que la, lo que nos había pasado en un principio con la ciudad y que nos parece que es de un país, pero no tenemos esa certeza, entonces también lo vamos a consignar entre corchetes con un signo de interrogación al final. ¿Ya? Y si ya no hay ninguna alternativa, si ya agoté todo, pero todas las posibilidades, no me va a quedar otra alternativa que consignar lugar de publicación no identificado entre corchetes. Entonces, en segunda opción, ahora que vamos a estar hablando de lo relacionado a la editorial, ya tenemos nuestro lugar de publicación, ahora vamos a poner la editorial. Si aparece, ideal para nosotros. Entonces tenemos Barcelona, Busquets, por ejemplo, pero luego nos puede suceder eh, lo mismo que habíamos planteado anteriormente, el, el que por alguna causa nosotros no podamos tener a la editorial y va a ser más difícil para nosotros poder rescatar cuál es esta, porque solo podríamos tener eventualmente una ciudad, y una ciudad a nosotros no nos dice nada, porque ese sería como el dato que tendríamos. Entonces, lo probable es que no tengamos la posibilidad de decir esta editorial es. Y al ser así, una regla que se debe identificar es que hay que escribir entre corchetes editor no identificado. Eso vamos a poner, así que no hay forma de encontrar esta editorial. Por último, así tenemos el año que aparecerá acá, lo consignamos y si no se encuentra en el recurso, pero logramos averiguar cuál es el año de publicación, lo vamos a indicar entre corchetes, como aparece bien en la lámina. Pero hay otras cosas que pueden suceder en el camino. Podría ser de que yo no tengo la certeza ni la seguridad y me parece que esta publicación se realizó entre el año, en este caso 2018 o 2019, lo tendré que indicar. Pero ojo, siempre que hablamos, ¿cierto?, de 2 años consecutivos, así lo vamos a separar con el corchete. Y si tengo estas dudas, que parece que fuese un año en particular, pero solo parece, lo consignaremos entre corchetes y con un signo de interrogación. La lógica es la misma. La lógica es la misma para el lugar de publicación y el año de publicación. Y tenemos muchas cosas más en relación a las fechas probables. Todas estas cosas todo va con un poco de incerteza finalmente. Entonces, si pareciera que fuese entre ciertos rangos de fechas, yo voy a ir poniendo esto siempre con este signo de interrogación, entre tal y tal fecha, entre tal y tal fecha, signo de interrogación.
Y si ya nuevamente agoto mis recursos, hice todos los esfuerzos y no hay forma, pondré entre corchetes fecha de publicación no identificada. Vamos a los ejemplos que son los que, los que siempre nos ayudan a aprender un poquito. Acá tenemos entonces un libro que es de Barbara Good. Eh, ya vemos que está el número, ya se hizo el proceso del inventariado, se le puso el timbre con el número 1, también se informó en este otro lado de acá, se escribió que es una donación de la Biblioteca Popular Manuel Rodríguez, la fecha, se pone todo esto y tenemos a una creadora en este caso que es Barbara Good, aparece con todas sus letras muy grandes. Eh, Tenemos entonces Good, Bárbara, la profetisa es el título. Luego miramos la información que se nos está entregando y podemos apreciar que dice que es Santiago el lugar de publicación, Grijalbo la editorial y el año de publicación el 2011. Cosas relevantes que hay en este material y que no hay que pasar de largo. Hay varias fechas donde yo me podría quizás confundir. Recordar entonces que existen las reimpresiones y las ediciones. Entonces, cuando existe una edición, una primera, una segunda, una tercera edición y muchas más sucesivamente, significa que hay un cambio significativo en el libro. Puede haber cualquier cosa, desde cambios, como les digo, significativos, como cambios que podrían ser incluso una introducción de alguien distinto. Y uno va a decir, en realidad no hay nada, pero el editor, al agregar esto, ya está diciendo que hay un cambio. En el caso de las reimpresiones, estamos hablando de que se levanta un primer tiraje de un título en particular y se agota el tiraje de estos libros, por lo tanto tiene que volver a hacerse una nueva reimpresión que va a ir a la venta. Cuando empezamos a ver que hay una segunda reimpresión, tercera y cuarta, es que ha sido, han levantado varios tirajes. El libro debe ser bueno de partida, porque si ya hay tanto tiraje, pero eso para efectos de publicación para nosotros no nos significa nada. Entonces nosotros siempre vamos a ir a mirar las ediciones. Y en este año de publicación vamos a poner la última edición. Nada, nosotros vamos a borrar de nuestra mente todo lo que hable de reimpresiones. Avanzo. Acá tenemos otro libro. En este caso tenemos dos autores. Tenemos a Rosenkopf y Mauricio y a Miguel Carini. Los dos están agregados porque habíamos dicho que hasta 3 podíamos poner, ¿cierto?, en nuestro Excel. Este es el número 2, ahí está consignado igual. Tenemos un título, lo grande que es ser chiquito, el lugar. ¿Por qué se puso entre corchetes? Porque la información, este lugar, se sacó a propósito que logramos tener la editorial que es MIC, y entonces así logramos descubrir que está relacionada, MIC está en Barcelona. Por eso se pone entre corchetes. Y también extrajimos el año de publicación, que es el 2010. Otro libro que se llama Aniceto el Vence Angelos. Y tenemos el mismo asunto, número de inventario número 3, ahí está marcadito. La creadora, que es Consuelo Armijo, el título, que ya lo habíamos dicho. Tenemos ahí un lugar súper claro que aparece acá, que es Madrid, y tenemos también la editorial, que es SM, que aparece arriba muy claro. El año de publicación lo sacamos de la 10ª edición que aparece, ¿cierto? Tenemos desde la primera hasta la 10ª edición y van cambiando los años. La última es la que a nosotros nos interesa, que es en 1988, a pesar de que tengamos un copyright de 1981, ¿ya? Seguimos avanzando. Otro libro de la colección Alfaguara. Y tener consideración que
no hay que confundir las colecciones, siempre logramos distinguirlas porque traen un dibujo con la editorial. Entonces, acá en este caso la misma cosa, tenemos el número de inventario que es el 4, ya vamos en el 4, tenemos a un autor, lo ponemos como corresponde, apellido, coma, nombre, el título que es Las Brujas, lugar de publicación, que aparece súper claro que es Buenos Aires, está allá arribita, la editorial Aguilar, y tenemos un año que es 1996, que aparece muy... Acá es más interesante porque aparece primera edición 1996 y cuarta reimpresión, o sea, el mismo año tuvieron que hacer finalmente 4 tiradas del libro. Así fue el asunto, pero la edición siempre se mantuvo, es la misma, pero el año es coincidente. Acá tenemos 16 cuentos latinoamericanos y salen varios autores. Nuestro número de inventario ahora es el 5. No existe un creador porque resulta que todos esos autores que están ahí son autores de estos 16 cuentos. Esto es una compilación, pero la compilación finalmente no está arrojada por nadie. Estuve haciendo una revisión y se llama 16 cuentos latinoamericanos, antología para jóvenes. Hay un lugar, hay una editorial y hay un año. Y hay una colaboración más bien de un grupo de varias personas de varios países. Ponemos, aquí aparece un copyright que es del 2008 y lo aprovechamos de agregar. Sale otra fecha además que dice la primera impresión, que es 2009, pero es solo eso. Entonces, por eso no la ponemos. Tenemos acá también un libro que va a ser el último de esta explicación de lo que es un inventario, que es un libro de mala imagen. Va a ser el número 6. El título está súper claro, Colusión. Aparece acá Santiago, la editorial Penguin Random House, y también tenemos un copyright, entonces siempre agregamos esta C minúscula y el 2019. Varias cosas que decir, pero solo a modo de referencia y que por supuesto se va a entregar el material que corresponde, es decir, que también nos vamos a encontrar con varios autores que son de distintas nacionalidades, y la forma de ingresar a estos autores no es este apellido, nuestro primer apellido, ¿cierto? Como nosotros que tenemos esta característica de poner el primer apellido o los 2 primeros apellidos, coma el nombre de la persona. A veces vamos a encontrar las llamadas partículas, donde puede que un apellido sea compuesto por preposiciones y por artículos, y entonces tenemos que saber cómo ingresar este tipo de apellidos, y para eso voy a entregarles un PowerPoint que donde aparece esa información y así no haya ningún problema. Eso por esa parte. Y algo que es relevante, y solo lo puse en esta última imagen, es la clasificación. Hasta ahora lo que hemos visto es el inventario, este control que nosotros vamos a llevar interno en la biblioteca de los recursos de información que tenemos. Es importante partir con un inventario que solo sea de libros, podría ser un segundo inventario donde tengamos todas las tesis, si es que tuviésemos, informes en otro inventario, si tuviésemos CDs, videos, fotografías, todo tipo de material, siempre en inventarios distintos para que no haya confusión. Vamos a partir con estos recursos de información libro. ¿Y qué hacemos nosotros con la finalidad ahora de este mismo material que ya lo tenemos listo acá en nuestras manos? Lo que tenemos que hacer es ir a guardarlos a una estantería de forma ordenada. Ordenamos de la A a la Z, y para eso, en cada uno de estos libritos, nosotros lo que vamos a hacer es poner las 3 primeras letras del apellido, o por ejemplo en este caso, del seudónimo del autor, y
luego las 3 primeras letras del título sin considerar los artículos. Entonces, en esta clasificación, por eso ustedes ven que aparece la mal, de mala imagen, y col, de colusión. Esa es la clasificación. Este libro que tengo acá en las manos, que se llama Música de la Tierra, de Alicia Morel, tiene MOR, mayúscula cerrada, y luego MUS del título. Y tengo más libros. Aquí voy a un segundo ejemplo. Tenemos aquí un libro que se llama Tapicería, las técnicas de la tapicería expuestas, y tenemos a 4 autores. Entonces, el primer autor lo vamos a agregar acá con mayúscula cerrada, PON, y luego la TAP de las primeras 3 letras del título. Esto es tan fácil como, luego de tener estas etiquetas, ordenar alfabéticamente en las estanterías. Esta va a ser nuestra. Entonces, hacemos nuestro inventario, luego asignamos estas letras en estos libros, y en nuestra primera hoja con lápiz mina, para que por si es que le pasa algo a esta etiqueta, nosotros igual vamos a escribir lo mismo. Si fuese colusión, ese MAL, col, lo pondríamos en la portada, o sea, en esa hoja que está en la pantalla, lo escribiríamos por si es que por alguna razón esta etiqueta que tenemos afuera se perdiera, se saliera por las razones que fuesen. Eso sería con lápiz mina. Entonces, inventario y la clasificación asignada pegada en este material, y ya se puede guardar el libro en estantería. Y quedamos hasta aquí con la primera parte, porque una segunda parte se va a referir a cómo, luego de tener todos estos registros en nuestras manos, ya tenemos que pasar a la segunda etapa, que es ingresar los registros bibliográficos al catálogo electrónico. Eso sería todo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.